Qué privilegio el que Dios nos regala de poder estar sobre la faz de la tierra. Yo creo que son motivos y razones por qué darle gracias a Dios. El agradecimiento es igual que el amor. Usted no solamente puede decir te amo, pero sus actitudes dicen otra cosa. Asimismo es el agradecimiento. Hay gente que dice yo estoy agradecida con Dios porque me sanó. Pero si usted le pregunta, ¿y usted se congrega? No, fíjese que no me congrego. Entonces, mentirosa, no está agradecida con Dios. Porque el agradecimiento se demuestra. Dios no solamente dijo los amo y váyanse para el infierno. Él dijo los amo, pero voy a mandar a mi hijo para que dé la vida por rescate de ustedes. Encontramos en la Biblia 10 hombres leprosos que fueron sanados de su lepra. 9 no volvieron pero ni a dar gracias, mientras uno volvió agradecido, glorificando a Dios y agradeciéndole a Dios por lo que Dios había hecho con él. Aquí hay gente malagradecida, de las cuales Dios los ha librado de la muerte. Gente que les pegó el chikungunya, no murieron, quedaron todos encalambrados, pero no murieron. Les pegó el coronavirus, quedaron como pollo con peste, pero tampoco murieron. Y aquí está esa gente, gente que Dios los ha guardado de la misma muerte, y de dientes a labios dicen Señor, gracias, pero nunca le sirven a Dios. Al final, una cosa tú tienes que entender: si vienes a Cristo, Dios sigue siendo Dios. Y si no quieres nada con Cristo, también Dios sigue siendo Dios. Y una cosa te digo: si hoy tienes la vida que tienes, no culpes a nadie, tú la escogiste. Quiero compartir un momento unos versículos de la Biblia. Génesis capítulo 2 y versículo 15 dice la Biblia: tomó pues Jehová Dios al hombre. ¿De qué hombre se habla? ¿Se refiere? Adán. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, primero para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Todos en esta vida sabemos perfectamente, porque no hay ni un hombre en esta tierra y no hay ni una mujer que no sepa lo que es bueno y que no sepa lo que es malo. Dios hizo al hombre y a la mujer un ser pensante. Dios nunca hizo al hombre y a la mujer un hombre irracional, no. Dios hizo al hombre y a la mujer un ser pensante. Todos los seres humanos tenemos 5 sentidos. Sabemos el bien y sabemos el mal. Desde el principio de la creación, cuando Dios formó a Adán y a Eva, Dios quiso lo mejor para el hombre, Dios quiso lo mejor para la mujer. Yo creo que todo buen padre siempre anhela lo mejor para sus hijos. No creo que exista un padre en la tierra que anhele maldición para sus hijos. Creo y estoy convencido que todo buen padre anhela lo mejor para sus hijos. Y cuando Dios forma a Adán y a Eva, quiso lo mejor para ellos.
Los puso en el huerto del Edén, se los entregó todo. Pero aquí está el problema, que Dios le dio a Adán y a Eva instrucciones. ¿Qué era bueno y qué no era bueno? ¿Qué tenían que hacer y qué no tenían que hacer? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva cometieron un pecado que se llama omisión. La omisión es pasar en alto lo bueno que nosotros sabemos. Como quien dice, nos importa poco. Hoy el hombre tiene en poco la palabra de Dios. Y aún hay hombres que dicen, si me muero, soy yo y qué. Si me voy al infierno, soy yo y qué. Dios le dio instrucciones a Adán y a Eva y le dijo, coman de esto, pero no coman de esto. De repente se presenta Satanás, que el Señor lo reprenda, y empieza a tener una plática con Eva. Surge una plática entre Eva y Satanás. Y le empieza le empieza Satanás a decirle a Eva que comiera de lo que Dios le había dicho que no comiera. Y aquí está el mensaje. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Comieron de lo que Dios les había dicho que no comieran. Porque así está el hombre en estos tiempos. Lo que Dios dice que se haga, el hombre no lo hace. Y lo que Dios dice que no se haga, el hombre lo hace. Ejemplo, la Biblia dice que ningún borracho entra al cielo, y es cuando el hombre más se emborracha. ¿Por qué? Porque el hombre está igual que Adán y Eva, obedeciendo más la voz del diablo que no la voz de Dios. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Y usted qué voz está obedeciendo? ¿La de Dios o la de su tata el diablo? ¿Qué voz está obedeciendo usted? Porque el hombre hoy en día está igual que Adán y Eva, obedeciendo más la voz del diablo que no la de Dios. Ejemplo, Dios aborrece los homosexuales, es cuando más homosexuales tenemos. Dios aborrece la prostitución, es cuando más prostitución hay. Dios aborrece el adulterio, Dios aborrece, oiga, el aborto, es cuando más mujeres mañosas abortando criaturas. Y todavía dice la mujer, es que fue un embarazo inesperado. No sea sinvergüenza, usted misma se quitó el calzón, abrió las patas, se metió con el hombre. ¿Y cómo está diciendo que es un embarazo inesperado? Maldito el hombre que le quita la vida a la sangre inocente. Y es cuando más mujeres abortando criaturas en estos tiempos. Lo que Dios dice que no se haga, el hombre corriendo lo hace. Y qué tristeza que aún tenemos gente de nombre cristiana que obedece más la voz de su tata el diablo antes que la voz del Creador. Ejemplo, Dios dice en su palabra que tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Hay gente de nombre cristiana que dice, prefiero morirme antes que perdonar a este desgraciado. Entonces usted no está obedeciendo la voz de Dios. Yo sé que en este mercado hay gente que tiene de nombre cristiano y que posible el día el miércoles están pelando sus rodillas, sacando sus ayunos, pero sin embargo le está haciendo brujería a su vecino. Allá está con su compañero el brujo metiéndole sapos en la panza a su propio vecino. Porque la gente muchas veces obedece más la voz del diablo que no la voz de Dios. Y esa ha sido la desgracia, la calamidad y la consecuencia del pecado de no obedecer la voz de Dios, sino que la gente obedece la voz del enemigo. Y el tema que te quiero compartir se titula Consecuencia de la desobediencia. Consecuencia de la desobediencia.
Aún me atrevo a decirte que ahorita hay hombres y mujeres que están enfermos, están pasando enfermedades, pero esa enfermedad no ha venido por ser obediente a Dios. Esa enfermedad que hoy tiene no ha venido por ser un cristiano fiel, sino que ahorita muchos están enfermos por ser rebeldes, por ser desobedientes, por rebelarse a la voz de su Creador. Aquí hay gente que fue cristiana, pero se ha rebelado. Y ahorita está viviendo la consecuencia de su mismo pecado. Y hay gente que se atreve a decir: hermano, ore por mí, porque estoy pasando un proceso. Usted no está pasando proceso. Usted lo que está viviendo es consecuencia de su pecado. Usted lo que está viviendo es consecuencia de su rebeldía. Proceso se le llama cuando usted está bien delante de Dios. Proceso se le llama cuando usted está recto delante de Dios. Proceso se le llama cuando usted obedece la voz de su Padre y hace lo correcto delante de Dios. Eso se le llama proceso. Pero cuando usted se rebela con Dios y empieza a enfermarse, vienen calamidades, lo están amenazando, lo están extorsionando, le están cobrando extorsión, eso no es proceso, eso es consecuencia de su rebeldía. Como cuando el hombre se le infla la panza y el diablo lo embaraza con cirrosis, y ahora mucho hombre anda con la panza inflada que dice: estoy pasando un proceso. Señor, no es proceso, es por su cabezota que usted se hartaba la cerveza, se hartaba el guaro. Hoy tiene pagando las consecuencias de su rebeldía. Como aquella mujer que tiene sida, y hoy la mujer se le empieza a caer el pelo, el hombre tiene sida y dice: estoy pasando un proceso. Eso no es proceso. Hijo, el diablo garañón hoy está pagando las consecuencias de andar de sinvergüenza, traicionando a su esposa. Toda desobediencia te va a traer consecuencias en esta vida. Ejemplo: desobedece a tus padres y cuando estés en la cárcel te vas a lamentar, y entonces entenderás que el consejo de papá y mamá nunca fue para destruirte, sino fue para un bien tuyo. Pero por no acatar ese consejo, hoy estás en una cárcel pagando las consecuencias. Eso se llama consecuencia de la rebeldía, consecuencia del pecado. Los hospitales están llenos ahorita, y no de gente que hace la voluntad de Dios, sino de gente que se ha revelado de Dios. Las cárceles están llenas, y no de predicadores y gente que hace la voluntad de Dios, sino de gente que a cada día se revela con Dios. Toda desobediencia va a traer consecuencias a tu vida. Revélate a la palabra y a la vuelta de la esquina vas a ver la consecuencia. La Biblia dice en Deuteronomio 28:1: acontecerá que si escuchas la voz de Dios, la obedeces, vendrán sobre ti todas las bendiciones. 28:15: pero acontecerá que si escuchas la voz de Dios y no obedeces, las maldiciones te alcanzarán a donde quiera que tú vayas. ¿Por qué crees que existen tantas enfermedades? ¿Por qué crees que existe el SIDA? ¿Por qué crees que existen, cánceres y tantas enfermedades terribles? Existe por la rebeldía, porque la mujer prefiere tener otra mujer besándole la boca antes que casarse con un hombre. Hoy el hombre prefiere que otro hombre le toque las nalgas antes de buscarse a su esposa. Así está la humanidad, patas arriba hoy en día. Y es que toda desobediencia te va a traer consecuencias. Todo pecado va a traer consecuencias a tu vida. Y tienes que entender que cuando te revelas a la palabra no es con el predicador, es directamente con el que te da la vida. Es directamente con el que te da la vida. Una de las consecuencias más trágicas que el ser humano va a tener en la tierra o después de la muerte, porque cuando Dios hizo a Adán y a Eva, Dios nunca quiso lo malo, Él quiso lo bueno. Pero a Dios, a Adán y a Eva le dio libre albedrío. Eso significa que tú y yo somos seres pensantes, somos seres, pensantes, y que también tenemos la autoridad, el poder de hacer y de escoger lo que queramos escoger. Ejemplo: si
Si hoy estás bendito, porque tú escogiste la bendición. Si hoy estás maldito, porque tú escogiste la maldición. Como aquella mujer que hoy tiene un borracho, un marihuano, tiene un adúltero de marido, y la mujer llora y dice: Señor, ¿por qué me dices este hombre? No, Dios no te lo dio, tú lo escogiste. Así es la vida personal con Dios. Si hoy estás bendita, tú lo escogiste. Y si hoy tienes un marihuano en tu casa, hoy tienes un borracho, hoy tienes un sinvergüenza, también tú lo escogiste. No culpes a nadie, tú lo escogiste. Porque Dios al final te pone la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y es que todo pecado trae consecuencias. Me interesa esto porque aún la gente cuestiona y empiezan porque ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando el hombre se ve en su desgracia, cuando el hombre se ve fracasado, cuando la mujer se ve fracasada, ¿sabe qué hace el hombre? Es buscar un culpable. A eso se le llama culpabilidad. Cuando el hombre y la mujer se ve fracasado, empieza a buscar un culpable. Y hoy en día la gente culpa a Dios de que existe el SIDA, pero la Biblia me enseña que el SIDA no existe por causa de Dios, sino que existe por causa de la rebeldía, por causa del pecado. Dice la Biblia en Romanos 1:21 que el hombre y la mujer que conoció a Dios, pero que le volteó las espaldas a Dios, ahora se volvieron homosexuales y se volvieron lesbianas. Y dice la Biblia que la causa del SIDA es consecuencia del mismo homosexualismo y el lesbianismo que existe en la tierra. ¿Para quién es el SIDA? Para los homosexuales. ¿Para quién es el SIDA? Para la lesbiana. ¿Para quién es el SIDA? Para aquel adúltero que traiciona a su pareja. Sigue en tu rebeldía, hijo de Satanás. Sigue en tu desobediencia, hijo del diablo. Entre más gordo, más vas a arder en el infierno. Vas a tronar como manteca en el infierno. Síguete rebelando con la palabra. Síguete rebelando con el Creador. Y eso es lo que le pasa al hombre hoy en día, que escoge lo malo antes que lo bueno. Y alguno dirá: pastor, yo estoy bendecido porque tengo carro, tengo casa, tengo 4 mujeres. Dirá el hombre: mire, estoy bendecido. Eso no es bendición. Eso cualquier impío lo puede tener. Eso no es bendición. ¿Sabe cuál es la bendición más grande que el ser humano tiene? Es que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Si hoy tenemos casa, carro, terreno, propiedad, eso no es bendición. Es parte de la obediencia que viene a nuestra vida. El hombre ha escogido su propia vida y vive como quiera vivir, y es libre de hacer lo que quiera hacer. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que ese pecado te va a traer consecuencias. Como el hombre que dice: a mí qué me importa si al final, si yo hago esto o el otro, y a usted qué le importa, a mí no me importa nada. Usted revuélquese en el pecado, usted haga lo que quiera. Lo que a mí me interesa es predicarle la palabra. ¿Por qué? Para que si mañana se muere, usted no es ignorante, usted tiene conocimiento de lo bueno y de lo malo. ¿Sabe? Me impresiona esto, porque Mateo 25:41 y Mateo 25:31, Jesús habla de 2 grupos de personas: un grupo de obedientes y un grupo de desobedientes. Usted identifíquese si está en los obedientes o está en los desobedientes. Pero en el 25:31 de Mateo, Jesucristo dice que cuando Él venga, va a reunir a todas las personas y va a poner las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Cuando la Biblia me habla de ovejas, me habla de gente obediente. Cuando la Biblia hace referencia a los cabritos, se refiere a gente rebelde. Y entonces dice la Biblia: Cristo pondrá las ovejas a su derecha, en otras palabras, los obedientes a la derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Quién es un cabro? Es una persona rebelde que se revela a la palabra, que se revela a la autoridad máxima que es Dios. Pero
Yo necesito más. Necesito informarme más. ¿Quiénes son esos rebeldes? ¿Quiénes son esos desobedientes? Porque a veces en la iglesia cristiana, o los que se autonombran cristianos, es donde más rebeldía existe. Aún tenemos gente de nombre cristiana que está obedeciendo más la voz del diablo que no la voz de Dios. Ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. La iglesia de Corintio estaba en rebeldía. La iglesia de Corintio estaba en desobediencia. Y ellos pensaban que iban al reino de los cielos. Si la iglesia de Corintio estaba en rebeldía, eso me lleva a pensar que ahora tenemos cristianos rebeldes, como aquel que ahorita anda hablando de Dios y al rato está escuchando música de los Temerarios, música de los Bukis, hartándose cerveza. Arrepiéntase. Dios le bendiga. Yo tengo unos vecinos que son testigos de Jehová. Aunque no son testigos de Jehová, son testigos del diablo, que en el día andan con corbata hablando de Dios. En la tarde están oyendo música de los Bukis, de los Temerarios. Y así estaba la iglesia de Corintio, en rebeldía. Ellos pensaban que lo que estaban haciendo era agradable delante de Dios. Hoy tenemos gente rebelde que cuando se les reprende, lo primero que dicen es: ¿y ustedes quiénes son para juzgar nuestras vidas? ¿Y ustedes quiénes se creen para que se metan en nuestra vida? Pues simplemente somos enviados de parte de Dios. Simplemente somos personas que hemos conocido a Dios y que hoy te hablamos de la verdad para que mañana no tengas excusa de que fuiste un ignorante, porque nadie es ignorante hasta que la verdad no llega a su vida. ¿Y cómo estaba la iglesia de Corinto? La iglesia de Corintio estaban en rebeldía, estaban en pecado. Dios le bendiga, gracias. Y ellos pensaban que iban para el cielo. Pero Dios permite que esta carta quede impresa o plasmada en la Biblia para que notemos que hoy en día tenemos un montón de gente rebelde que se congregan en la católica, en la evangélica, en la pentecostés, en la primitiva, como usted quiera llamarle. Y mire cómo estaba la iglesia de Corinto, obedeciéndole más al diablo que no a Dios. Oiga lo que dice la Biblia. Mire cómo estaba esta iglesia. Y Pablo le dice: ¿no saben ustedes que los injustos no van a entrar al cielo? No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras. Dios le bendiga. Oiga, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores entrarán al cielo. Así estaba la iglesia de Corinto, obedeciendo más la voz del diablo que no la de Dios. Y les aseguro, no porque soy profeta, sino por la palabra de Dios, les aseguro que ahorita hay gente que se congrega en una iglesia y que está en rebeldía, igual que la iglesia de Corinto. Injusticia es lo que más se vive en las congregaciones. Mire cuánto pastor injusto que se relaciona solamente con el que diezma, pastores injustos que se relacionan solamente con el que tiene dinero, pero aquel que no diezma, aquel que no ofrenda, lo hacen a un lado y lo tienen como que si no valiera. A eso se le llama injusticia. ¡Qué injusticia! Que ahí va la pobre viejita de casa en casa vendiendo rifas. Mire qué injusticia de pastores que ponen a las pobres viejitas a vender tamales, a vender rifas. Dice que para la obra. Eso no es para la obra, eso es injusticia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Así estaba la iglesia de Corinto. Miren cuánta injusticia. Que la mujer no llega pero ni a chucha ni a tacuacina. Porque la mujer injusta tiene a sus hijos y los abandona. Hombres injustos que tienen a sus hijos y los abandonan. Y hoy hay hombres que han dejado a sus hijos y manteniendo hijos que no son de él. Está bien que mantengas hijos que no son tuyos, pero tampoco descuides a los tuyos.
Dios bendiga a aquellos padrastros que se han hecho cargo de hijos que no son de Él. Qué bueno y felicito, y es de aplaudirle a estos padrastros. Pero los felicito porque están manteniendo hijos que no son de Él, practicando la justicia. Pero que Dios tenga misericordia de hombres que dicen llamarse cristianos evangélicos, que abandonaron a sus hijos y están manteniendo otros que no son de Él. Y se llama diácono en la iglesia. Ahí anda la señora bien solterota y sus hijos, la abuela los está manteniendo. No llegan ni a tacuacina porque la tacuacina los carga prendidos en la espalda. ¿No saben ustedes que los injustos no van a entrar al cielo? Dios le bendiga, gracias. No se equivoquen, dice la Biblia, ni los fornicarios. Hermanos, ¿cuántas veces hemos gritado este tipo de mensaje? Porque un fornicario es aquella parejita que tiene relaciones sexuales pero no se quiere casar. Le pregunto, ¿será que hay fornicarios dentro de las iglesias? Están llenas. O sea, ellos conocen lo bueno pero prefieren estar como el marrano revolcándose en el lodo. Y cuando usted les reprende, lo que dicen es: metiches, ¿quiénes son para juzgarnos? Hay fiestas como la fiesta de San Valentín, o sea, el día del amor, es cuando más fornicación se ve. Allá está la señorita bruta dándole la prueba de amor a su novio, revolcando. Antes iban al hotel, hoy al monte se meten, en los cafetales se meten. Para el día del diciembre es cuando más adulterio se ve. La mujer traicionando a su marido para irse con el amante. El joven pidiéndole prueba de amor a la novia. La novia cediendo a la fornicación. ¿De qué sirve que des ofrendas en la iglesia? ¿De qué sirve que regales un terreno para la obra? Si estás cometiendo pecado, vas al infierno. Aunque tu pastor no te lo diga, aunque el curita no te lo diga, pero yo necesito decírtelo. Jóvenes que son adictos a la masturbación. Joven, tú que eres evangélico, pero eres un adicto a la masturbación, estás cometiendo fornicación. Gracias, Dios le bendiga. Y no solo hombres, hay mujeres que les gusta masturbarse también. Y eso es pecado, dice la Biblia. Eso se llama fornicación. Son pecados que casi no se amonestan en las iglesias, porque hay pastor que dice: yo no predico eso porque yo tengo ética. Cobarde es usted, cobarde es usted. ¿No saben ustedes que los injustos no entran al cielo? No se equivoquen, dice la Biblia, ni los fornicarios. Mire cómo estaba la iglesia de Corintio, pero oiga lo que viene: ni los idólatras. Oiga, ni los idólatras. Cuando se habla de idolatría, la gente lo primero que piensa es en una imagen. No, no solamente es una imagen. Hoy tenemos evangélicos, cristianos idólatras. ¿Quién es un idólatra? Alguien que ama más lo material que no a Dios. ¿Quién es un idólatra? Aquel que ama más lo terrenal que no a Dios. Y hoy tenemos evangélicos idólatras que aman más su negocio, aman más su trabajo, aman más el teléfono, aman más el carro que no a Dios. Ese es un idólatra. Como aquel evangélico que solo llega el domingo al culto, solo falta que llegue a persinarse. Y el pastor no le dice nada, porque como solo el domingo que llega, lleva buenas ofrendas, lleva buenos diezmos. Pero yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que si tú le dedicas más tiempo a tu trabajo, a tu negocio, también eres un idólatra. Como aquel hermanito que tiene un teléfono de 5,000 quetzales y la Biblia que tiene, la tiene toda enrollada igual que sus orejas de él. Dios le bendiga, gracias. Así de fácil. Idólatra es aquella persona que ama más lo material que no a Dios. Hay madres que adoran a sus hijos,
Hay madres que le tienen más amor a sus hijos que no a Dios. Hay madres que dicen: ay, mi hijo, te adoro, papadito chulo, tú eres mi adoración. ¿Cómo le vas a decir eso a tu hijo si escrito está? Dios le bendiga. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. A los hijos se les ama, a los hijos se les aprecia, pero no se le puede dar la adoración al hijo, porque la adoración es única al Padre. La novia le escribe al novio y le dice: te adoro, papi. Pero ni a Dios le dice eso y el novio se lo está diciendo. La adoración es única a Dios. La Biblia dice que los idólatras no entran al cielo. Yo sé que es una palabra que te va a molestar, es una palabra que te va a incomodar, pero te la tengo que decir. A veces señalamos al católico porque le besa las patas al Cristo negro y le ponen candela al San Simón y no sé qué tanta locura. Dios le bendiga. Pero no nos hemos dado cuenta que mucho cristiano evangélico también está cometiendo la misma idolatría. Mira, ¿y cuántos evangélicos tienen su Dios que se llama el Cerro Negro o el Cerro Quemado? Hay cristianos que ya no oran si no es en el Cerro Quemado. Mientras el católico tiene al Cristo Negro, hoy el evangélico tiene su Cerro Negro. Y los infelices, cuando van al Cerro Quemado, hasta vienen hablando lengua ya los ingratos. Ay, lama, soja, quita laia. Payasos, hijos de Satanás. Entonces la idolatría es un pecado que está llevando a miles al infierno. El día de ayer platicaba con un joven muy católico, muy fiel. Llegó a mi casa a buscarme y me dijo: pastor, necesito hablar con usted. Yo le dije: excelente, pase. El joven me dijo: yo soy muy fiel a la iglesia católica y soy católico, pero necesito hablar con usted. Excelente, pase adelante. Y este joven me dijo, Dios le bendiga, este joven me dijo: ¿por qué? Gracias. ¿Por qué ustedes hablan mal de María? Me dije a este joven: ¿por qué ustedes hablan mal de María? Yo le dije: momento, tranquilo, no se me acelere, porque yo no hablo mal de María, de la María que la Biblia me habla. La Biblia me habla de una mujer llamada María, la madre de Cristo. A esa mujer la amo, a esa mujer la aprecio, a esa mujer la respeto como a cualquier mujer. A María, la que habla la Biblia, pero María, la que hoy me pintan una muñeca, discúlpeme, esa no es María, porque a María, la que la Biblia habla, nadie la conoció palpable, nadie le pudo tomar una foto, nadie puede decir: esta es la foto, porque en ese entonces no existían las cámaras. Como cuando me presentan la imagen de Jesús. ¿Cómo me van a presentar la imagen de Jesús si la Biblia dice que Dios es invisible, que nadie lo ha visto a Él? Los únicos que vieron a Cristo fueron los apóstoles y la gente que la crucificó. Pero en ese entonces no existían las cámaras y esa gente ya está muerta. Por lo consiguiente, nadie le pudo haber tomado una foto a Jesús. Ahora, le pregunto yo a usted: si esa imagen es Cristo, ¿por qué no lo presentan peludo? ¿Por qué les han hecho creer a ustedes y a mí me habían hecho creer que Jesús anda con el pelo largo? ¿Qué piensa usted cuando mira un hombre con el pelo largo? Yo cuando veo un hombre con el pelo largo, bíblicamente yo pienso que es afeminado o que es homosexual. Porque la Biblia dice que solamente la mujer puede andar con el cabello largo. La Biblia en Ezequiel capítulo 44 versículo 19, Dios prohíbe que un hombre ande con el pelo largo. Ojo con esto. Ezequiel, en los tiempos de antes existían los nazareos. Sansón fue nazareo. ¿Quién era un nazareo? Aquel joven que nunca se le cortaba el cabello. Ezequiel también fue nazareo, es decir, nunca se le cortó el cabello. Pero a Ezequiel Dios le da la orden y le dice en el capítulo 44, 19 y 20, Dios le dice: Ezequiel, ya no quiero más hombres ni pelones ni peludos. Ahora Dios le dice a Ezequiel: quiero que los hombres solamente se recorten el cabello y que no se peloneen ni que tampoco anden peludos. Ahora yo le hago una pregunta: si Dios prohíbe que un hombre ande peludo, ¿por qué te han presentado la imagen de un muñeco peludo que te han hecho creer que Él es Cristo? Te pregunto, ¿será que Dios va a invalidar su misma palabra de Él?
Alguien me dijo: pastor, es que Dios puede ser peludo porque Él es Dios y puede hacer lo que Él quiera. Momento. Dios es Dios, pero no puede invalidar su palabra. Si Dios prohíbe que un hombre ande peludo, no es posible que Cristo va a estar en el cielo peludo. Me da tristeza cuando veo la imagen de ese muñeco peludo, que la gente hasta se persina y hasta le besa las patas. A su papá ni los cachetes le besa, y a ese muñeco hasta las patas le besa. Y todavía la gente dice: ay, mi padre, será su tata ese muñeco peludo. Pero mi Cristo no es peludo, señora. ¿Quiere que le diga una cosa? Mi Cristo es un Dios de batalla, es un hombre de guerra, es un Dios todopoderoso, cuya Biblia dice que a Él nadie lo ha visto. Aleluya. Son verdades que te van a incomodar. El predicador anteriormente hablaba del Cristo negro, y es cierto. Yo no entiendo por qué la gente no averigua lo que tendría que averiguar. Hágame un gran favor. Ahorita que llegue a su casa, entre a Google, por favor. Entre a Google y dígale: Google, dame el origen del Cristo negro. Y Google le va la información que el Cristo negro fue hecho como en el 1400 aproximadamente, oiga, por un hombre llamado Quiro de Cataño. ¿Quién era Quiro de Cataño? Era un portugués que se vino a Guatemala, y en Guatemala Quiro de Cataño fabrica por primera vez al famoso Cristo negro. ¿Cómo yo voy a pensar entonces que el Cristo negro es la imagen de Cristo, si un hombre llamado Quiro de Cataño fue quien lo fabricó? Pero usted le enseña esto a la gente dice: ¿y a usted qué le importa? A mí no me importa tu vida, lo que me importa es enseñarte la palabra, porque mañana cuenta le voy a entregar a Dios de lo que hoy estoy enseñando, y si hoy te mueres, también cuenta le vas a entregar a Dios. Dios le bendiga. Ni los idólatras ni los adúlteros entrarán al cielo. Pero ¿qué dice el hombre? Si yo estoy en adulterio es mi vida, ¿y qué? Y si me quemo en el infierno soy yo, ¿y qué? Pues quémese en el infierno. Pero necesita escuchar esta palabra. Señorita, puede tener mucho dinero el hombre, puede tener carro, puede tener casa, puede tener moto, pero si ese hombre ya está casado, no le conviene. Usted estaría practicando un pecado que se llama adulterio. Pero hoy a la mujer no le importa si el hombre tiene 4 o 5 mujeres. Con que tenga moto, tenga carro, tenga tuk-tuk, suficiente con ese. Aunque el tuk-tuk no sea de él, aunque la tienda no sea de él, con que el hombre ande con pistola en la cintura, suficiente con eso. ¿Qué piensa que caldo de bala te va a ver ese hombre? A la mujer no le piensa para buscarle y cometer adulterio. ¿Qué es adulterio? Es cuando el hombre ya está casado, es cuando la mujer ya está casada, deja a su pareja para irse con la que no es su pareja. A eso la Biblia le llama adulterio. Puede estar muy elegante el hombre, puede tener mucho dinero, pero si ese hombre está casado no te conviene. Tal vez tu pastor no te lo va a decir por miedo, por cobardía, pero yo necesito decírtelo, porque mientras hay vida y esperanza, mientras hay vida y esperanza. Viejitas que ya están viejitas, 60 años, y todavía planchándose la cara para estirarse las arrugas, para ver qué les cae, para ver si cachan algo. Cacho de diablo ya tiene usted, señora. Ni los adúlteros, ni los afeminados. Escuche bien, afeminado. Usted que le gusta ponerse ese pantaloncito apretadito, que cuando camina parece que popeado estuviera. Afeminado, arrepiéntase. Mire cuántos jóvenes hoy en día caminando apretaditos, con sus pantaloncitos apretaditos, que se les marca todo. La Biblia le llama afeminado. Jóvenes que se depilan, hasta se pintan las uñas. Ese es un afeminado. Parecieran palabras fuertes, pero te estoy diciendo una gran verdad. Porque al principio Dios no hizo marimachas, ni hizo Juan Gabrieles. Dios hizo hombre e hizo mujer. Dios hizo hombre e hizo mujer.
Eso es mentira, que tú naciste en un cuerpo equivocado. Dios te hizo hombre. Y aunque te arranque los testículos y te pongas parte de mujer, el ADN te seguirá diciendo que eres macho, que eres hombre. Porque hoy la ciencia está tan avanzada que al hombre le arrancan los testículos y le ponen una mariposa por ahí pegada. Pero tu ADN te va a seguir diciendo que tú eres hombre. Aunque la mujer se ponga pantalón, se resure la cabeza, se aplaste las chiches y haga lo que haga, mija, usted sigue siendo mujer. Usted sigue siendo mujer. Dios no te hizo marimacha, Dios te hizo mujer. Más de algún sensible estará por ahí lastimado y golpeado diciendo cómo ofenden estos hombres. La gente a cada rato ofende a Dios con sus pecados. Y cuando Dios los reprende, ellos se sienten tan frágiles o frúgiles. Alguien me preguntó el día de ayer, un joven se me acerca y me dice: pastor, si entra un homosexual al templo donde usted pastorea, ¿lo recibe o lo echa? Y yo le dije: no, está mal usted. Si yo veo que entra un homosexual y entra una lesbiana, con gusto le doy un abrazo y le digo: pase adelante, bienvenido a la casa de Dios, porque no podemos desecharlo. Pero ahí la palabra se va a encargar de hablarle, de cambiarlo y de transformarlo. Si este homosexual es de Dios, dejará el pecado y se volverá a Cristo. Si no es de Dios, dejará la iglesia y se vuelve al mundo. Porque a la gente se le hace más fácil abandonar el evangelio antes que abandonar el pecado. Voy terminando con esto. Ni los homosexuales, ni los ladrones. ¿Cuántas veces hemos hablado de los ladrones? Señora, pague lo que debe. No se esconda cuando pase el cobrador. Pague lo que debe. Joven, usted que le trabaja a su patrón, no vaya a echar un billete de a 100 en la bolsa derecha y el otro en la bolsa izquierda, uno para usted y uno para su patrón. No vaya a estar robando. Algunos roban wifi, otros roban energía, otros roban agua potable. Montón de ladrones metidos en las iglesias. Mientras hay robamaridos en las iglesias, hay un montón de ladrones robando Biblia, robando wifi, robando cualquier cosa dentro de las iglesias. La señora le gusta pedir fiado y cuando pide fiado hasta derrama lágrimas de cocodrilo y por poco se arrastra en el suelo para que le den fiado. Pero cuando se trata de pagar, se vuelve enemigo de la gente para no pagar lo que ya se hartó en la tienda. La Biblia dice que los ladrones no entran al cielo. Aleluya. Tu palabra contra la voz de Dios. Tus pensamientos contra la voz de Dios. Hombres que les gusta andarse metiendo en terrenos ajenos. Hay cristianos ladrones que botan su cerco y cuando ponen el cerco se corren una cuarta más o un metro más del terreno del vecino. No entran los ladrones al cielo. Pague lo que debe sin vergüenza. Pague lo que ya se hartó en la tienda. La gente es libre de escoger lo que quiere escoger. Con todo mi corazón yo les he hablado esta palabra. Yo sé que más de algún entendido entendió. El sabio ve el mal y se aparta. Yo creo que en tu pensamiento, Dios le bendiga, en tus pensamientos no estaba el que Dios te iba a hablar el día de hoy, porque tampoco en mi pensamiento, Dios le bendiga, tampoco en mi pensamiento estaba venir a esta plaza. No tenía pensado venir. Pero ahora entiendo que la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos. Y si tú viniste a este lugar y escuchaste este mensaje y parte de este mensaje te habló, ojalá y no vayas a ser una persona como el pato. El pato con la cabeza dice que sí, pero con la cola dice que no. Ojalá seas una persona no solamente oidora, sino hacedora de la palabra. Que Dios me lo bendiga a todos.
Gracias a los hermanos por el espacio, por la energía. A todos ustedes por su amabilidad, por su paciencia. Y como alguien dijo, bájenle volumen a las bocinas, porque Dios no está sordo. Dios no está sordo, la sorda es usted. Yo no vengo a predicarle a Dios, vengo a predicarle a la humanidad. Si el mensaje fuera para Dios, no necesito bocinas. Pero como el mensaje es para un montón de sordos que no quieren entender, entonces ponemos bocinas. Que Dios les bendiga y hasta una próxima, si el Padre Eterno así lo permite. Que se cumpla la palabra que dice: bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo, siempre y cuando seamos obedientes a la palabra de Dios. Su amigo y hermano en Cristo Jesús, el pastor Carlos Rivas. Que Dios les bendiga.